Saludos mis queridos hermanos. Este video tiene como propósito explicar cómo podemos compartir de una mejor manera el folleto evangelístico titulado Un virus espiritual que elaboró nuestra iglesia con motivo de esta pandemia. Hermanos, esta contingencia de salud es una gran oportunidad para compartir el evangelio, ya que los corazones de las personas están muy sensibles y muy receptivos a la palabra de Dios. Tenemos que recordar más que nunca que el gran anhelo de Dios, como dice 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9 también nos dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor está siendo paciente para con nosotros, para que nosotros compartamos el evangelio en este tiempo más que nunca. Y Juan 3:16 nos enseña: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, el Señor anhela que todas las personas le conozcan verdaderamente como Dios y como Señor y Salvador, para que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Les recuerdo, hermanos, que el folleto está disponible. El folleto Un virus espiritual está disponible en la página web de nuestra iglesia, www.i-mediobetel.org. Usted lo puede descargar digitalmente e imprimir. Le recomiendo hacerlo en un lugar donde se imprima de buena calidad, esto para cuidar la presentación del folleto. Les invito, hermanos, a preguntarse si ya todos tus familiares, amigos y conocidos son salvos. Es decir, si ya tienen a Jesucristo morando en su corazón como Salvador personal. Si aún no lo conocen como Señor y Salvador, te recomiendo hacer lo siguiente. Número 1. Haz una lista de tus familiares, amigos y conocidos en ese orden, no pasando por alto a nadie. Revisa varias veces la lista para que no se te pase ninguno. Yo aquí tengo mi lista de familiares, de amigos y conocidos, que les voy a compartir este folleto y del evangelio. Número 2, proponte orar por la salvación de cada uno de ellos. Ya que los tienes en lista, ora por ellos, al menos una semana antes de presentarles el plan de salvación. Número 3, haz una cita con ellos para explicarles claramente el evangelio a través del folleto. Número 4, estudia el folleto antes de entregarlo. Esto te va a dar mucha seguridad, saber y conocer lo que el folleto menciona, pero sobre todo las partes principales que un momento más vamos a abordar. Número 5, subraya y señala previamente los versículos en tu Biblia. Eso te va a dar mucha seguridad al momento de estarlos buscando, y también vas a ubicar los textos más fácilmente. Número 6, debes ir al grano en la explicación del evangelio y también no te dejes desviar. Sabemos que podemos hablar de muchas cosas, pero te invito a sujetarte a lo que menciona el folleto y los versículos que vienen allí. Y también te animo a que controles la conversación. Si te hacen preguntas durante la explicación del mensaje, sugiérele a la persona dejar su pregunta para después de la explicación que le estás dando. Y número 8, lee los versículos de manera pausada por lo menos 2 veces. Les recuerdo, hermanos, que la mejor manera de entregar el folleto es dárselo a las personas y explicárselos claramente. No solamente ponérselo en sus manos, porque cuando solamente se los entregamos sin explicárselo, podemos sentir que ya cumplimos con nuestra parte, pero hermanos, no es así. El Señor nos ha mandado a predicar el evangelio y debemos hacerlo y tomarnos el tiempo para explicárselos.
A esto es a lo que el Señor nos ha enviado. Dice Mateo 28, 18 al 20, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Además, es importante recordar que en este folleto estamos usando la analogía de un virus para hablar de un problema mayor, del pecado del hombre, de las terribles consecuencias del mismo y de la solución que Dios da. Después de una práctica breve preliminar con la persona, que puede ser sobre el clima, sobre la familia, la economía, la situación mundial o la pandemia, entre otros temas, pero te invito a que sean cortos esos minutos de esa breve plática preliminar, podemos introducirnos, como dice la parte inicial del folleto. Hoy en día el mundo está enfrentando el desafiante escenario de pandemia. El COVID-19 está atacando a las naciones, ocasionando miles de contagios, no respetando edad, condición económica ni situación moral. Todos estamos expuestos. La información de este folleto tiene como finalidad advertirnos sobre un problema mayor. Y el problema mayor que existe es un virus espiritual que ataca el corazón y el espíritu del hombre y tiene graves y terribles consecuencias. Y ese virus espiritual se llama pecado. Aquí es donde vamos a entrar a abordar algunos puntos muy importantes, hermanos, que deben ir en esta explicación del folleto, y les invito a no pasarlos por alto. El primer punto, hermanos, a abordar, tenemos que abordar claramente el tema del pecado del hombre y sus graves consecuencias. Como lo enseña Romanos capítulo 3, versículo 23, que aparece allí también en el folleto, en un recuadro en la primera cara, viéndolo de frente, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Debemos explicar que en este versículo se muestran dos realidades, hermanos. Primera realidad, como aparece en el folleto: todos hemos pecado, sin excepción. Este pecado se manifiesta en lo que decimos, en lo que pensamos o en lo que hacemos. Así se afirma en otros pasajes de la Biblia, y le animo aquí a seleccionar al menos 2 versículos para poder explicar esta primera realidad lo más claramente posible. Yo elegí, les propongo 2 versículos, Eclesiastés 7:20 y Romanos 3:10, que son versículos concluyentes. Dice Eclesiastés 7:20, dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, dice la palabra de Dios: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Notemos cómo inicia este versículo con la palabra ciertamente, y eso nos habla de una certeza absoluta. No cabe duda que todos los seres humanos hemos pecado. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Y Romanos 3:10 también nos enseña la palabra de Dios que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermanos, la palabra de Dios en Romanos 3:23 lo resume de esta manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. A la persona le debe quedar en claro esta realidad. Debemos explicar claramente que todos somos pecadores. Pero algo muy importante que no viene aquí en el folleto, pero que les quiero compartir, que también nosotros definamos con la persona, es lo que el pecado es por definición. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, nos enseña lo que el pecado es. Dice la Biblia: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Esto nos enseña la palabra de Dios. Esta realidad, hermanos, debe quedar bien clara en la persona. La persona debe, hermanos, conocer y saber que todos hemos pecado. Y lo que el pecado es infracción a la ley de Dios, es transgredir los mandamientos de Dios. Segunda realidad: nuestro pecado tiene graves consecuencias. Y la consecuencia más terrible es la separación eterna, en lo que también se conoce como la muerte segunda,
que es la condenación eterna. Recordemos, hermanos, esto no viene del folleto, pero les animo a poderlo explicar, que en la palabra de Dios, la palabra muerte significa separación. La muerte física ocurre cuando el espíritu se separa del cuerpo. Eso nos enseña Santiago 2:26. Sin embargo, la muerte más terrible es cuando el alma del hombre se separa de Dios eternamente. Esto es llamado en la Biblia la muerte segunda. Eso es lo que enseña Apocalipsis 21:8. Dice la Biblia: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La Biblia nos habla de una segunda muerte, que es esta que estamos explicando. Es la muerte espiritual. La primera muerte es la física, la segunda es la espiritual. Y Romanos 6:23 también nos enseña y nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, debemos dedicarnos el tiempo suficiente para hablar de estas dos realidades. A la persona a la que le estamos compartiendo estas dos realidades le deben quedar bien en claro: que todos somos pecadores y que nuestro pecado tiene graves consecuencias. La separación eterna de Dios. Y el segundo punto que tenemos que abordar es que tenemos que mencionar claramente la imposibilidad humana para salvarse. El ser humano está perdido por su pecado. Está enfermo espiritualmente y es incapaz de salvarse a sí mismo. Ni sus buenas obras, ni su religión, ni sus propios esfuerzos lo salvarán. El hombre necesita un antídoto y una vacuna espiritual, como lo menciona el folleto en el último párrafo de la segunda cara. Dice lo siguiente: es imposible para el hombre detener los efectos que produce un virus como el COVID-19 sin la ayuda de una vacuna o antídoto. De la misma manera, es imposible que el hombre pueda salvar su alma por sus propios esfuerzos. Reflexionemos delante de la presencia santa y justa de Dios. ¿Quién podría justificarse? ¿Quién podría presentar algún mérito para salvarse? Ningún ser humano. Debe quedar claro en esta parte, hermanos, que el hombre no se puede salvar a sí mismo. Como dice Gálatas 2:16, dice la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 2, versículo 16, lo siguiente dice la Biblia: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La palabra de Dios es clara. Y este punto es también concluyente, hermanos. El hombre no puede salvarse a sí mismo. Y otro versículo que nos ayuda bastante también a mencionar y aclarar este punto es Efesios 2:8-9. Dice la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La palabra de Dios, hermanos, es bastante clara y menciona que los esfuerzos humanos, nuestras propias obras, nuestra propia vida moral, nuestros propios esfuerzos no nos salvarán. El único que nos puede salvar es Jesucristo, de tal manera que si muriéramos hoy, tenemos que decir a la persona, iríamos inevitablemente a la condenación eterna. Ese es el segundo punto que tenemos que abordar con la persona y debe quedar lo suficientemente claro: la imposibilidad humana de salvarse a sí mismo. Y en este tercer punto tenemos que mencionar claramente que el único medio de salvación es Jesucristo. Tenemos que abordar claramente que el único medio de salvación es Jesucristo. Como dice el folleto también, en la parte final, en la parte tercera, en la tercera cara, dice: por esto es urgente que busquemos ya un remedio para nuestra situación espiritual. La vacuna que Dios ha preparado para nosotros está en Jesucristo, su bendito Hijo. Él dijo en Juan 3:16:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él enseñó claramente que no había venido al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. En otras palabras, Él derramó su sangre en la cruz, murió para tomar el castigo que nosotros merecíamos y resucitó al tercer día para darnos vida. Les invito ahí que ustedes expliquen claramente Isaías 53, versículos 5 al 6, que es una profecía del sacrificio de Cristo. Isaías capítulo 53, versículos 5 al 6. Dice la palabra de Dios: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Podemos ver en esta porción que el Señor Jesucristo murió para darnos vida. Él sufrió para que fuéramos consolados. Él fue separado de su Padre Celestial para que nosotros fuéramos acercados a Él. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Él llevó nuestros pecados y Él ya pagó por nosotros. Y también, 1 Timoteo 1:15 nos dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, dijo Pablo, de los cuales yo soy el primero. Notemos, hermanos, que el propósito principal de Jesucristo para venir a este mundo fue a salvar a los pecadores. Y eso debemos explicar, que el único medio de salvación, el único antídoto, la vacuna espiritual que vence el pecado y el poder del pecado es Jesucristo. Recordemos también, hermanos, como les había mencionado, que estamos usando la analogía en este folleto de un virus y de una vacuna terrenal. Pero la sangre de Jesucristo tiene mayores alcances espirituales, como dice 1 de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo, hermanos, tiene mucho poder. Este es el tercer punto que tenemos que abordar claramente con la persona al momento de compartir el Evangelio y este folleto. Tiene que quedar en claro, hermanos, que el único medio de salvación es Jesucristo, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y que el mismo Señor Jesucristo mencionó en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y el cuarto punto, hermanos, que debemos compartir con la persona es abordar claramente el arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esto debe quedar, hermanos, bien en claro. Dice el folleto en la parte final de la cara tercera, viéndolo de frente: ahora bien, no basta con que sepamos que existe esta preciosa vacuna espiritual, hablando de Jesucristo. Necesitamos aplicarla a nuestra vida. ¿Cómo podemos hacerlo? Y es importante aquí abordar estos dos elementos: arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, esto era lo que el gran apóstol Pablo predicaba. En Hechos 20:21 dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y esto fue también lo que Jesucristo enseñó y predicó. Dice Marcos 1:15, predicando el Señor y diciendo: arrepentíos y creed en el Evangelio. Tenemos, hermanos, que invitar a la persona que se arrepienta de sus pecados y que ponga su fe en Jesucristo para salvación. Como dice el folleto, en la cuarta cara, dice al inicio: el Señor nos llama a arrepentirnos de nuestros pecados y a poner nuestra fe en Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador.
Y podemos aquí usar las citas bíblicas que vienen aquí en el folleto, Hechos 3:19, que dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Estos versículos, hermanos, abordan dos puntos que debemos explicar con claridad. Número 1, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Debemos compartirle a la persona que arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento, hermanos, es darle la espalda a nuestro pecado. Como dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos. El arrepentimiento nos habla de una conversión en la vida. Nos habla de un cambio en nuestra mente y corazón con respecto al pecado. Esto es arrepentimiento, es darle la espalda a nuestro pecado. Pero número 2, la fe. La fe, hermanos, es creer en lo que Dios ha dicho. Eso es la fe. Hebreos 11:1 nos describe qué es la fe también. Dice la Biblia: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Debemos abordar con la persona estos dos puntos claramente, arrepentimiento y fe, hermanos, en ese orden. Debe quedar bien en claro que la persona necesita arrepentirse de sus pecados, porque todos hemos pecado y el pecado trae graves consecuencias, y poner su fe completa en Jesucristo para salvación, porque solamente Cristo salva. Y debemos compartirlo en ese orden: arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Y el quinto punto que debemos abordar con la persona al momento de compartir el folleto es la invitación de Jesucristo. Tenemos que abordar claramente la invitación de Jesucristo, es decir, la necesidad de recibirlo en el corazón. Hay una necesidad urgente, apremiante. Dice Juan 1:12. Ese versículo no aparece en el folleto, pero les animo a que tomen nota. Juan 1:12, dice la palabra de Dios: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Observemos que este versículo, hermanos, nos enseña que no basta con saber de Cristo o creer intelectualmente en Él o religiosamente. Tenemos que recibirlo en nuestro corazón. ¿Y cómo se hace esto? Apocalipsis 3:20, que aparece en su folleto, en el folleto. La invitación de Jesucristo es la siguiente. Dice el versículo: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo, hermanos, lo podemos explicar de la siguiente manera. Dice el versículo: he aquí yo. Ese es Jesucristo. Tenemos que decirle quién es el que está hablando ahí. Es Jesucristo. Estoy a la puerta. Ese es tu corazón. Eso es tu corazón. Esa puerta es tu corazón. Y llamo, dice el Señor. Esa es su voz. Con su voz nos llama. Si alguno, ese eres tú, oye mi voz y abre, esa es la voluntad con que se recibe al Señor. Si alguno oye mi voz y abre, esa es la voluntad con que se recibe el Señor. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Esa es la promesa divina. Al momento de explicar, hermanos, este versículo, después de hacerlo, debemos preguntar a la persona si desea abrirle el corazón a Jesucristo. Si desea hacerlo, debemos guiarlo en una oración que aparece aquí en el folleto. Pero es importante, hermanos, explicar que la oración para aceptar a Jesucristo no es un rezo, ni una fórmula mágica, sino es una guía y un modelo para hablar con Jesús y pedirle que entre a nuestro corazón. No somos salvos por repetir esta oración simplemente, sino por ejercer una fe sincera en Jesucristo. Si la gente acepta a Jesucristo como su Salvador, Él los sana del virus espiritual. Pero debemos aclarar en este punto, hermanos, la invitación de Jesucristo, que es una invitación urgente, que el Señor llama al corazón y que la persona puede tomar una de tres opciones: o rechazarlo,
número 1, o ignorarlo, número 2, o abrirle el corazón. Y ojalá que sea la tercera opción, recibirlo en su corazón. Debemos explicar la invitación de Jesucristo. Y en este sexto punto, hermanos, es muy importante abordar las bendiciones de recibir a Jesucristo. Las bendiciones que vienen como consecuencia de tener a Jesucristo en nuestro corazón como Salvador personal. Y dice el folleto: si usted oró sinceramente con arrepentimiento y fe, usted ha sido sanado del virus del pecado. Y esa es la primera bendición de recibirlo, sanidad espiritual. En otras palabras, hermanos, tenemos el poder para vencer el pecado. Si nosotros dependemos del Señor, si nosotros le buscamos de todo corazón, como dice Juan 8:36, así que si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres. Y segunda bendición, hemos pasado de muerte a vida eterna. Hemos pasado de muerte espiritual a vida eterna, como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Notemos cómo la palabra de Dios nos habla de una certeza absoluta. Al momento de que nosotros oímos y creemos con todo nuestro corazón en Jesucristo, tenemos vida eterna y no vamos a condenación, mas hemos pasado de muerte eterna a vida eterna. Y por último, hermanos, es importante aclarar algunas cosas finales. Quiero darles algunas recomendaciones finales. En primer lugar, invita al nuevo creyente a leer su Biblia, a orar y a congregarse en una iglesia donde se enseñe la Biblia y solamente la Biblia. Al final de nuestro folleto, hermanos, vienen los datos de nuestra iglesia. Es importante recalcárselos a la persona, mencionarle que en este folleto al final viene la dirección de nuestra iglesia, vienen los horarios de reunión y viene también la página de internet. Y en la página de internet viene más información acerca de nosotros, y también en este tiempo de contingencia puede seguirnos a través de las transmisiones en vivo de cada uno de los cultos o estudios bíblicos. Y aquí vienen los horarios. Es importante a la persona que aceptó a Cristo canalizarle a una iglesia y ofrecerle nuestra iglesia. En segundo lugar, debemos compartirle las lecciones de crecimiento espiritual. En otras palabras, debemos velar por su seguimiento espiritual. Gracias a Dios, hermanos, en nuestra iglesia tenemos una serie de lecciones sobre el crecimiento espiritual y debemos animar a la persona a seguir creciendo en su vida espiritual, a seguirse fortaleciendo. En tercer lugar, preséntalo con otros cristianos con quienes pueda comenzar a relacionarse. Es muy importante, hermanos. En otras palabras, no lo abandones. Relaciónalo con otros cristianos para que pueda seguir creciendo y avanzando espiritualmente. Y en último lugar, ora mucho por él. Ora mucho por él. Tenle presente en tu lista de oración. Ora por él, por sus luchas que va a enfrentar. Son estas recomendaciones finales, hermanos, que creo que son muy importantes para que una persona, cuando acepta a Cristo, ¿verdad?, nosotros sigamos al pendiente en la parte que nos toca. Y como último consejo, hermanos, recordemos lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Hermanos, si usted va a la persona y le predica el evangelio como lo acabamos de ver, y la persona lo escucha con atención, usted ha cumplido con su parte. Lo demás es obra de Dios y es decisión de la persona. Si la persona no acepta a Jesucristo, pero escuchó el mensaje, hemos tenido éxito en nuestra labor. Y la persona que lo oyó es responsable delante de Dios para siempre del mensaje que escuchó. Nuestro deber, recordemos, no es convertir a nadie. Usted y yo no podemos convertir a nadie. Nuestra parte es predicarles y compartirles de una manera clara, de una manera completa el evangelio, y Dios va a hacer el resto. Y recordemos, hermanos, no debemos tener ningún temor, porque el poder para evangelizar no es nuestro, sino el poder viene directamente de Dios.
como dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, el poder para compartir, el poder para evangelizar, el poder para entregar este folleto y explicarlo claramente no viene de nosotros, viene de Dios. Nuestra parte, ¿cuál es? Prepararnos lo mejor posible, explicarlo detalladamente, repasar estos videos, prepararnos para hacer esta labor, orar por las personas a las que les vamos a compartir, y lo demás es obra de Dios. Lo demás está en las manos de Dios. Dios es el que convence los corazones a través del Espíritu Santo, y Él los guía a toda la verdad. Hermanos, que Dios les use en la entrega y en la explicación de este folleto, y que Dios nos ayude a aprovechar esta contingencia para hablar del Señor en estos tiempos donde las personas están muy sensibles y muy receptivas a la palabra de Dios. No olviden que el folleto está disponible en la página web de nuestra iglesia, www.i-mediobetel.org. Usted puede descargarlo digitalmente e imprimirlo a todo color para que la persona, ¿verdad?, pueda recibirlo, pueda leerlo, y claro, usted también pueda explicárselo. Que el Señor les use y el Señor les bendiga grandemente, hermanos.